Buenas noches, Ronald. Buenas noches, don Mario. Gusto en saludarlo. Buenas noches, don Mario. ¿Cómo estás? Bien, gracias, don Mario. ¿Y usted? Buenas noches, Klaus. Hola, Juan Miguel. Buenas noches. Buenas noches, padre. Adelante, bienvenidos, Aldo. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Muy bien, vamos a hablar hoy de el sacramento de la confirmación y ya la semana pasada les había hablado del sacramento del bautismo. Hoy vamos a abordar este gran don. El Señor confirma nuestra fe, la hace firme y nos la da en plenitud. Somos ya templos del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, por el bautismo, pero la confirmación lo que hace es en nosotros como llevarnos al estado de adultos. Porque ocurre que este sacramento pues, nos capacita para entender y vivir aquello de que dice el libro de Job, que la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Bien, estamos en una lucha continua entre el bien y el mal, una lucha para pues la victoria del bien, la victoria del amor, y eso requiere una colaboración libre de cada uno. Bien, primitivamente los tres sacramentos de iniciación cristiana se conferían el sábado santo por la noche por el obispo en la iglesia catedral. Bien, de ahí deriva que cuando celebramos la vigilia pascual, ese es el día por excelencia para bautizar adultos. Bien,
Pero las cosas fueron cambiando en la medida en que el cristianismo se difundió fuera de las ciudades, hacia la zona, dijéramos, rural, y el bautismo de niños empezó ya a ser masivo. Una vez que ya la gente tomó conciencia de que había que empezar desde la más tierna infancia, entonces ya no es posible seguir la praxis primitiva, solo la sigue la iglesia en Oriente. En Occidente, de modo distinto a como ocurre en Oriente, en Occidente, la confirmación está reservada al obispo y está separada del bautismo, excepto en el caso de que se trate del bautismo de adultos. Bueno, y en el Oriente, en cambio, se conserva la unidad de esos tres sacramentos de iniciación, por tanto, los confieren simultáneamente, contemporáneamente, y los confiere el presbítero. En Occidente, esto ha pasado a manos del obispo. Es potestad del obispo. Bien, en Oriente le dan una importancia cada vez mayor a la unción con la mirra, el santo crisma, en realidad el mirón es el santo crisma, y lo extienden a diversas partes del cuerpo. Mientras que en Occidente la unción es, hay dos unciones en el bautismo, hay una unción en la confirmación que se hace en la frente. En Occidente, la imposición de las manos suele ser colectiva a la hora de la confirmación. El obispo hace una imposición general de manos sobre todos los que se van a confirmar. Y cuando ya pasa cada uno y lo unge poniéndole la mano sobre la cabeza y le dice unas palabras. Todo esto es cumplir aquellas profecías sobre el Mesías. Isaías 11:2 es una profecía mesiánica. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, y ahí se mencionan los 7 sagrados dones. Pero ocurre que esto está unido a la elección de Jesucristo como el enviado, pero Jesús es el enviado desde que toma la decisión la Santísima Trinidad de la encarnación. Entonces nosotros lo que no podemos hacer es valorar las cosas que ocurren en la intimidad de Dios con criterios temporales, porque los criterios temporales en el cielo no existen, en el sentido de que Dios vive en presente. Por tanto, Isaías 42, cuando dice, he aquí a mi elegido, a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma, dice a continuación, he puesto mi espíritu sobre él, dictará la ley a las naciones. Es la ley de la caridad. Jesús dicta la ley de la caridad con una nueva medida. Amados unos a los otros como yo os he amado. Jesús es el legislador. El Señor es nuestro legislador y nuestro rey. Bueno, pero el texto profético todavía es más explícito cuando Jesús mismo en la sinagoga de su pueblo pide que le entreguen un sábado el libro de Isaías y desenrolla el libro hasta que llega al capítulo 61 y lee una profecía referida a él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Jesús se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta profecía entre vosotros. Entonces resulta que por otra parte, en Ezequiel 36 se anuncia que Dios va a infundir el Espíritu Santo en todos y que nos conduzcamos por amor según sus preceptos. Y todavía más explícito cuando abrimos el libro del profeta Joel, en capítulo 3, versículo 2, donde se acentúa que esta difusión del Espíritu Santo es universal.
Y dice así: hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Los días de la misión de Jesús en esta tierra, que es simultánea a la misión del Espíritu Santo. Por tanto, cuando Jesús comienza su misión, él se presenta como el ungido de Yahvé. En él se cumplen todas las profecías. Bueno, esto entonces indica que él, tal como lo anuncia Lucas en el capítulo 4, conducido por el Espíritu Santo, se dirigió al desierto. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo está siempre presente en todas las decisiones de Jesús, porque todo lo que Jesús hace es por amor, incluido el momento de su muerte. Bueno, entonces la profecía mesiánica se realiza particularmente en la encarnación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:35 recoge el momento en que el ángel le dice a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Por tanto, si desciendes sobre ella, el hijo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y cuando le habla a San José, le dice: no temas recibir a María tu esposa, por lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo. Entonces Jesús mismo confirma estas profecías públicamente cuando sobre él desciende el Espíritu Santo en el río Jordán, el día en que Jesús accede al bautismo de Juan, y lo hace por dar a todos los pecadores que estaban en la fila y a todos los que vendríamos después, darnos la esperanza de que en efecto el bautismo que él va a instituir no es como el de Juan, porque cuando Jesús instituye el bautismo, ocurren las mismas tres cosas que vemos en el río Jordán, que ocurren con Jesús, ¿verdad? Se abre el cielo, se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido mucho, y desciende el Espíritu Santo sobre él. Bueno, entonces resulta que queda como actualizada la profecía de elección. Este es mi Hijo amado. Jacques Philippe tiene un magnífico libro titulado En la Escuela del Espíritu Santo, donde explica de una manera muy asequible para todos cómo procede él. Bueno, vamos a abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 17 y 18. Ahí se narra la venida del Espíritu Santo. En ese momento desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y por ellos sobre mucha gente, porque ustedes han leído el texto del día de ayer y se dan cuenta de cómo aquel descenso transforma los corazones, transforma la desunión en unidad, y todos oyen en su propio idioma el anuncio de la buena nueva. Por tanto, la misión universal de la Iglesia da comienzo público, de modo solemne, el día de Pentecostés. Pero ya Jesús en la última cena había prometido que iba a enviar al Espíritu Santo. Bien, es el mismo Espíritu Santo que se comunica en el cenáculo sobre los apóstoles, el que se comunica a nosotros por el bautismo y cuando nos imponen las manos en la confirmación y en esa oración que hace el obispo sobre nosotros. Entonces la Iglesia atestigua en la liturgia esto que ya está en la carta de los Hebreos. En la carta de los Hebreos se menciona una enseñanza fundamental, unos temas fundamentales. ¿Cuáles son esos temas fundamentales? Los 12 artículos del credo, que el día que nos confirmamos y el día de la vigilia pascual, y también ocurren las primeras comuniones, que se renuevan las promesas del bautismo,
pues nos hacen 3 preguntas sobre la fe. Y en esas 3 preguntas están resumidos los 12 artículos del credo. Bueno, si vamos a la tradición de San Pablo y de San Juan Apóstol, ¿en qué vamos a encontrar? Que tanto en San Juan como en San Pablo está vinculada la unción y el sello con el Espíritu, sellados en el Espíritu Santo. Pero esto litúrgicamente se expresa en los documentos antiguos que nos refieren que se unge al candidato, el que va a ser confirmado, con óleo perfumado. El santo crisma es óleo de oliva perfumado con bálsamo. Bien, ¿qué significa litúrgicamente los símbolos y los gestos del signo sacramental ocurrido el día de la confirmación y cuáles son sus efectos? Vamos primero al santo crisma, compuesto de aceite de oliva y bálsamo. Cuando lo consagra el obispo en la misa crismal, que suele ser Jueves Santo por la mañana y puede anticiparse. De hecho, aquí en esta diócesis se anticipa al Martes Santo, porque aquí hay muchas procesiones el Jueves Santo. Entonces se dificulta el clero ir. Bueno, entonces solo el obispo puede consagrar el santo crisma. Y por eso, una vez que lo ha consagrado el día Jueves Santo en la misa única que hay el Jueves Santo por la mañana, o en su defecto el Martes Santo, de modo anticipado, a todos nos distribuyen a los sacerdotes los frasquitos con los 3 santos óleos. Bueno, entonces, en la confirmación se unge al confirmando. ¿Y eso qué significa? Que esa persona está consagrada a Dios. Ya había sido consagrada en el bautismo y ahora se le unge de nuevo para subrayar aquella consagración. Entonces, los ungidos por este sacramento participan de modo más pleno en 2 realidades: en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que posee Jesucristo. ¿Para qué? Para que la vida de cada confirmando desprenda el buen olor de Cristo. Ese es el objetivo. Bueno, entonces, esta unción es precedida litúrgicamente por 2 cosas: la renovación de las promesas del bautismo y la triple profesión de fe de los confirmandos, en la que hay renuncias a Satanás y un acto expreso de fe en primera persona del singular. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Ok. ¿Crees en Dios Hijo, Jesucristo, su único Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, etcétera? Bien, entonces la unción es precedida por esta renovación de las promesas del bautismo, renuncias, 3 renuncias y la triple profesión de fe de los confirmandos, a la que se unen los padrinos. Bueno, entonces este es un modo de hacer que aparezca claramente el vínculo entre bautismo y confirmación. Así como hay un vínculo entre el haber crecido y el haber nacido, hay un vínculo entre el bautismo, nacer a la vida de la gracia, y ser confirmados, crecer en la vida de la gracia. Bien, entonces el obispo extiende las manos sobre los confirmandos. Eso en latín recibe el nombre extensio manuum, ¿verdad? Extensión de las manos. Pero cuando lo hace, pronuncia una oración que tiene un gran contenido de invocación y de súplica. ¿Y qué está suplicando? Que está invocando al Espíritu Santo para que descienda sobre esas criaturas. Entonces, el rito sacramental se realiza en el momento en que el obispo lo unge. Fíjense que le impone la mano en la cabeza y lo unge con el dedo pulgar derecho.
mientras dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Bueno, ahí ese muchacho o ese adulto quedaron confirmados. Bien, ¿cómo se concluye el rito? ¿Con el beso de la paz o con esa sustitución del beso de la paz, esa ligera bofetada en la mejilla del confirmando, en la cual le dice, puedes irte en paz? Bueno, ¿qué le está diciendo? Vete ya a transmitir esta buena nueva a los demás. Pero el beso de la paz y este envío, pues son también una comunión, una expresión externa de la comunión de la iglesia y de cada uno de los bautizados, ahora confirmados, con el obispo. Por tanto, tiene un significado especial. Bueno, entonces resulta que se completa el patrimonio bautismal del candidato, porque la gracia trae un cortejo consigo. Y el cortejo de la gracia son las 3 virtudes teologales, las 4 virtudes cardinales y los 7 dones del Espíritu Santo. Es decir, que el patrimonio espiritual del candidato queda completado con los dones sobrenaturales que caracterizan la madurez cristiana. Ya es más maduro en la fe, ya es más maduro en la esperanza, en la caridad, en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza y en la templanza, y recibe ahora los 7 sagrados dones. Pero la confirmación además imprime un carácter. Por tanto, ese carácter es signo. Ese sello, carácter, es una palabra griega que en latín se dice sigilo y que viene a significar sello. De ahí viene la palabra sello. Bien, entonces es un signo, ese sello, un signo de orden espiritual. Ya no hace falta un sello en el cuerpo, como en el Antiguo Testamento, con la circuncisión. No, ese sello en el cuerpo ha sido sustituido por el signo espiritual, la marca en el alma. Este cristiano ha sido revestido de la fuerza de lo alto para que sea testigo de Cristo. Bien, por tanto, los cristianos reciben pues una abundancia de los dones del Espíritu Santo. Están ahora más vinculados que antes a la iglesia. Claro, a veces tienen que tomar más conciencia, poco a poco hay que darles tiempo, pero ya se les administró el sacramento y se les preparó para que les fuera administrado. Por tanto, el compromiso del confirmado es mayor ahora que antes, en cuanto a que se compromete a difundir la fe, a defender la fe, difundir y defender la fe, no solo en el ámbito interno de su corazón, sino también en su entorno familiar y en su entorno social, educativo, deportivo, etc. Bien, ¿y cómo difunde la fe? Con su palabra y sus obras. Pero claro, tiene un padrino de confirmación. Óptimamente el padrino es el mismo que en el bautismo. Sin embargo, a veces hay circunstancias cambiantes que aconsejan buscar otro padrino, porque el del bautismo o ya se murió, o lamentablemente no está practicando o abandonó la fe. Ahora en tiempos de sectas, ¿verdad? Es fácil que abandonen la fe, no debería ocurrir. Hablemos del ministro y del sujeto. ¿Quién es el ministro ordinario de este sacramento? Los obispos, en cuanto que son sucesores de los apóstoles. Ellos son los ministros ordinarios de la confirmación y por tanto originarios. Bueno, ¿puede haber ministros extraordinarios? Sí. En el rito latino, exclusivamente el ministro ordinario es el obispo, pero puede ocurrir en 4 casos que un presbítero cualquiera, un sacerdote, pueda confirmar válidamente en los siguientes 4 casos. Cuando le autorizan a bautizar a un adulto,
cuando acoge a alguien en la comunión católica, alguien que ya estaba bautizado en una iglesia no católica, pero con un bautismo válido, y se le recibe en la iglesia y entonces se le confirma. Cuando el ministro ordinario, el presbítero, por un tiempo, para ese caso es equiparado al obispo y el obispo lo delego a usted. Yo les pongo el ejemplo de que fui a San Juan Zacatepeques con Monseñor Bian y otros 9 sacerdotes y administramos, el de obispo nos delegó el sacramento de la confirmación a 1000 jóvenes. Claro, si lo hubiera hecho solo el obispo, hubiera tardado mucho. Pero por eso es que el obispo delega. Y finalmente, si me toca atender a alguien que esté en peligro de muerte y no está confirmado, yo puedo confirmarlo. 4 casos en los que la legislación general permite que el sacerdote no obispo sea ministro ordinario. Bueno, de la confirmación. Pero también lo puede hacer si recibe una facultad específica, porque al recibir específicamente esa facultad, aquí por ejemplo el arzobispo ha delegado a los decanos de cada sector de la arquidiócesis y a los vicarios episcopales para que ellos puedan confirmar. Han recibido una facultad específica. Han sido asociados mientras sean decanos o vicarios episcopales a estos efectos por el obispo. Él tiene autoridad para hacer eso. ¿Qué es lo que la tradición ve en el sacramento de la confirmación de manera unánime? Ve 2 cosas. Un robustecimiento de la vida espiritual, en primer lugar, y en segundo lugar, una efusión callada no es ruidosa, y fecunda del Espíritu Santo. Ok, cuando San José María hacía ejercicios espirituales en Segovia y tenía 30 años, octubre del año 32, recordó, haciendo los ejercicios espirituales en esa ciudad donde existe este acueducto romano, recordó que su confesor le había indicado que se preguntara ¿qué grado de perfección me pide Dios? Y don Álvaro del Portillo comentó esta anotación de los apuntes íntimos diciendo que el grado de perfección de primera clase o de segunda o de tercera no era una cosa que le importara a San José María. Lo que realmente quería era hacer en todo la voluntad del Señor. Y para que el Señor lleve a ese nivel de perfección que desea para mí. Y de ese modo, dejándome llevar hasta esa altura, la que sea, el Padre Dios está contento. Y el Padre José María estaba contento porque cumplía la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces resulta que la confirmación nos fortalece sobrenaturalmente. Estábamos aquí, ¿verdad? Hemos recibido un robustecimiento de la vida espiritual, una efusión callada y fecunda del Espíritu Santo para que fortalecidos sobrenaturalmente podamos luchar. Somos soldados de Cristo, miles quiere decir soldado, en esa batalla interior contra el egoísmo y contra la concupiscencia, que es el desorden de las pasiones. Bueno, entonces los textos bíblicos que les sugiero leer, aquí los tienen ustedes en pantalla. Muy bien, voy a quitar las diapositivas para que puedan preguntar lo que quieran. Vamos a ver. Ahí veo a alguien que está de cabeza. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Juan Iriarte. Buenas Hola, noches. Juan. Dime. Omar.
Sí, Puede ser que si uno compara las preguntas de uno con las que hacen todos los demás participantes o compañeros en el Zoom, que son muy específicas y muy actuales, pues esta no tenga mucha relevancia ni, o como se dice, no sé. se cortó tu voz. Se ve que se quedó congelado, Juan. Mientras tanto, mientras él se recupera la conexión, si alguien más quiere preguntar. Yo creo que el tema es un tema claro en cuanto a que la confirma en efecto deja en nosotros una huella muy profunda y un compromiso también muy profundo. Entonces, pero claro, eso también ya depende de la capacidad de respuesta de cada persona. Pero hay personas que responden de una manera maravillosa, admirable y que responden pues con mucha generosidad y con mucha madurez y otros pues les va cayendo el 20, como dicen, poco a poco. No se puede juzgar, ¿verdad? Cada persona es distinta. Muy bien, veo que hoy no hay así mayores preguntas que hacer. Pero me parece que está cubierto ya el tema bautismo y confirmación, que tema que nos permite entonces ya entrar para la siguiente clase a el siguiente sacramento. Bien, en este caso, si ya no hay nadie más que tenga preguntas, porque Juan se ve que perdió la conexión, terminaríamos rezando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por por nosotros nosotros, los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros, ruega por San nosotros. Pablo, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Bueno, que descansen, que Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias, Padre. Buenas Feliz noche. noches a todos. Buenas noches a todos. Adiós.